¿Alguna vez te has preguntado por qué, si llevamos miles de años habitando este planeta, nuestra tecnología apareció tan tarde? Durante casi toda nuestra historia, el ser humano vivió con fuego, piedra y madera. Durante milenios, nada cambió. Y de pronto, en solo unas pocas generaciones, creamos electricidad, motores, satélites, inteligencia artificial. ¿De dónde surgió ese salto repentino? ¿Cómo es posible que una especie capaz de sobrevivir a glaciares, volcanes y siglos de silencio necesitara tanto tiempo para entender el metal, la energía, la luz? ¿Fue simple azar biológico? O tal vez recordamos algo que ya habíamos conocido antes. Hoy, en este viaje, vamos a explorar ese misterio, el lento despertar de la tecnología humana. Hablaremos de los largos vacíos en nuestra historia, de las ruinas que parecen desafiar el calendario, de las civilizaciones que quizá alcanzaron lo imposible antes que nosotros, y de la idea, inquietante y hermosa, de que el conocimiento no se inventa, se redescubre. Y antes de comenzar, quiero que sientas algo. Este espacio no es un canal, es una conversación. Una forma de mirar el pasado para entender por qué somos lo que somos. Bienvenido a Ancestra, Ecos del Pasado, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan, donde la ciencia se escucha con el corazón y donde cada pregunta abre una puerta al asombro. Si este viaje resuena contigo, te invito a quedarte, a acompañarnos y a formar parte de esta comunidad de quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Así que ponte cómodo, respira profundo y deja que el tiempo te hable, porque a veces el progreso no se inventa, se recuerda. Dicen que la historia humana es una marcha constante hacia adelante, una línea ascendente que parte de la oscuridad y culmina en la luz del conocimiento. Nos repetimos esa historia para sentirnos seguros, para creer que cada generación avanza un poco más que la anterior. Sin embargo, cuando el ruido del mundo moderno se apaga, cuando las luces de las pantallas dejan de parpadear y solo queda el silencio profundo de la mente, una duda surge como un eco en el alma. Si llevamos tanto tiempo sobre esta tierra, respirando el mismo aire, caminando bajo el mismo cielo que nuestros antepasados, ¿por qué nuestra tecnología no es mucho más avanzada? La ciencia moderna nos dice que el ser humano anatómicamente moderno, el Homo sapiens, tiene al menos 300.000 años de existencia, 300.000 inviernos, 300.000 veranos. En ese tiempo, la Tierra ha cambiado su rostro innumerables veces. Glaciaciones, diluvios, erupciones volcánicas, movimientos de continentes, extinciones masivas. Todo eso ha ocurrido mientras la humanidad existía. Y sin embargo, de esos vastos periodos apenas recordamos los últimos instantes. Nuestra historia escrita apenas ocupa los últimos 5.000 años. Una gota luminosa en un océano de olvido. Si el tiempo de la humanidad fuera representado en un solo día, la civilización moderna habría nacido en los últimos segundos, antes de la medianoche. En esos segundos, hemos levantado pirámides, navegado océanos, construido ciudades, inventado motores, satélites y redes invisibles que conectan mentes en todo el planeta. Pero si comparamos ese breve parpadeo con los cientos de miles de años anteriores, algo no encaja. ¿Qué hicimos durante todo ese tiempo? ¿Por qué la chispa de la tecnología se encendió tan tarde? Algunos científicos explican este salto como una cuestión de azar biológico, de adaptación y oportunidad. Dicen que la evolución del pensamiento simbólico, del lenguaje y de la cultura necesitó su propio ritmo, que la conciencia tardó en florecer. Pero hay quienes sienten que la respuesta no se encuentra solo en los genes, sino en la conciencia misma. Que el ser humano no es solo materia que piensa, sino espíritu que recuerda. Y que quizás ese retraso no sea una falla, sino parte de un plan más profundo, una maduración silenciosa del alma colectiva.
Imagina por un momento que la historia no es una flecha, sino un círculo, que el tiempo gira sobre sí mismo como una corriente invisible, repitiendo patrones, borrando y escribiendo de nuevo. Cada civilización sería una ola que se levanta, brilla un instante y vuelve a fundirse con el mar del olvido. Tal vez no somos la primera humanidad en alcanzar el conocimiento. Tal vez otras, antes que la nuestra, también alzaron sus torres hacia el cielo, dominaron energías, soñaron con volar y desaparecieron. La tierra paciente las cubrió con sedimentos, hielo y silencio. Y cuando el ciclo se reinició, el alma humana comenzó de nuevo, desde el fuego y la piedra. Bajo nuestros pies yacen los restos de esas eras olvidadas. Los geólogos encuentran rastros de civilizaciones que el tiempo transformó en polvo, fragmentos de herramientas, estructuras que desafían las cronologías conocidas, objetos cuya precisión no corresponde a su antigüedad. En Turquía, Göbekli Tepe, con sus templos de 12.000 años, muestra una organización que la historia oficial no consigue explicar. En Bolivia, Puma Punku desafía las leyes de la ingeniería primitiva. Y en Egipto, la alineación casi perfecta de las pirámides con el norte verdadero sigue desconcertando incluso a los astrónomos modernos. ¿Es posible que nuestra historia sea solo el último eco de algo que ya ocurrió? Si aceptamos esta posibilidad, el misterio de nuestro aparente retraso tecnológico adquiere otro sentido. Quizás no hemos avanzado más porque no se trata solo de avanzar. Quizás, cada vez que una civilización alcanza cierto punto de conocimiento, algo sucede, un cataclismo, una crisis moral, una desconexión con lo divino, y el ciclo vuelve a comenzar. La humanidad, entonces, no se mide por su tecnología, sino por su nivel de conciencia. Podemos reinventar la rueda 1000 veces, pero si el corazón no cambia, la historia volverá a repetirse. Las antiguas tradiciones lo intuían. Para los mayas, el tiempo no era una línea, sino un calendario de soles que nacen y mueren. Los hindúes hablaban de los yugas, eras cíclicas de esplendor y destrucción. Y en la Biblia la humanidad es creada, cae, se purifica y renace una y otra vez. En todas las culturas, el mensaje es el mismo. La vida se repite hasta que aprende. Quizás el progreso material solo avanza cuando el alma está lista para sostenerlo. El universo parece funcionar del mismo modo. Las estrellas nacen, brillan, colapsan y renacen como nuevas formas de luz. Nada se pierde, todo se transforma. La creación entera es una sinfonía de repeticiones sagradas, y nosotros formamos parte de esa melodía. Si el cosmos se reinventa en ciclos, ¿por qué nuestra historia no habría de hacerlo también? Aún así, el ser humano insiste en medir su valor por la magnitud de sus inventos. Miramos los satélites, los laboratorios y los algoritmos, y creemos que ese es el signo de la evolución. Pero el universo parece tener otra métrica. Quizás la tecnología sin alma sea solo una infancia brillante, un ensayo antes del verdadero despertar, porque lo que importa no es cuánto sabemos construir, sino cuánto comprendemos del propósito de la creación. La tecnología crece, sí, pero el alma evoluciona al mismo ritmo. Imagina que la Tierra es una escuela y que cada civilización es una clase. Algunas aprenden rápido y se desvanecen. Otras repiten el curso. El maestro, Dios, observa en silencio sin castigar, esperando que aprendamos lo esencial, que el conocimiento sin amor se convierte en destrucción, que la inteligencia sin compasión conduce al vacío. Por eso quizás el Creador permite que la humanidad tropiece, que olvide, que vuelva a empezar, porque en cada caída el alma gana algo que la ciencia no puede medir: sabiduría. Tal vez no somos una especie atrasada, sino una especie en contemplación. Tal vez el aparente retraso tecnológico sea en realidad un acto de misericordia. El universo no entrega sus secretos más profundos hasta que la criatura aprende a cuidar lo que ama. Y nosotros, aún,
seguimos aprendiendo a amar. El progreso, entonces, no es una carrera hacia el futuro, sino un regreso hacia el origen. Un despertar que ocurre, no en los laboratorios, sino en el corazón. Porque solo cuando la humanidad reconozca que su destino no está en dominar la materia, sino en comprender el espíritu, entonces sí, la tecnología florecerá en armonía con la vida. Hasta ese día, seguiremos caminando en círculos, buscando lo que siempre estuvo dentro. Si observamos la historia humana con los ojos del geólogo, comprendemos lo breve que es nuestro paso por la Tierra. El planeta ha vivido eras en las que los continentes se desplazaron, los mares se secaron y las montañas se levantaron desde el fondo del abismo. Frente a eso, nuestras civilizaciones son apenas respiraciones en el viento. Y sin embargo, cada una de esas respiraciones ha cambiado el curso del mundo, pero también lo ha destruido. Cuando pensamos en progreso, imaginamos líneas ascendentes, gráficos que suben, inventos que multiplican la velocidad de la vida. Sin embargo, lo que llamamos evolución tecnológica no siempre va de la mano con la evolución moral o espiritual. Roma dominó el mundo con ingeniería y leyes, pero cayó por su arrogancia. Los mayas observaron las estrellas con una precisión admirable, pero desaparecieron misteriosamente. La revolución industrial transformó la energía en poder, pero también cubrió de humo el cielo. Una y otra vez, la humanidad parece avanzar hasta un punto de ruptura, y entonces, como un péndulo que alcanza su extremo, vuelve al silencio. ¿Qué detiene ese impulso? Tal vez no sea el azar ni el destino, sino un equilibrio invisible que protege la armonía del todo. La creación, como un organismo vivo, corrige los excesos. Cuando una especie se aleja demasiado de su propósito, la Tierra responde: huracanes, sequías, movimientos que reordenan el tejido de la vida, no como castigo, sino como recordatorio. El planeta no destruye por crueldad, sino por equilibrio. Y la humanidad, cada cierto tiempo, es invitada a recordar que no está por encima de la creación, sino dentro de ella. El progreso verdadero no puede medirse solo en circuitos o algoritmos, sino en la calidad del alma. Si la tecnología avanza más rápido que la conciencia, el resultado es desequilibrio. Y eso, quizás, explica por qué la evolución material parece detenerse de vez en cuando. No porque falte inteligencia, sino porque falta madurez espiritual. Dios, o el principio divino que sostiene toda vida, no confía el fuego de la creación a quien aún no ha aprendido a no quemar. Al mirar atrás, vemos rastros de ese mismo patrón. En la prehistoria, hubo pueblos que desaparecieron sin explicación, dejando tras de sí herramientas que no encajan con su tiempo. En cavernas y desiertos se hallan símbolos que parecen describir el movimiento de las estrellas con una precisión imposible para su época. Algunos los consideran coincidencias, otros, vestigios de civilizaciones anteriores que alcanzaron un nivel de conocimiento que aún no comprendemos. Si esas culturas existieron y perecieron, su desaparición podría haber sido un reinicio, una oportunidad para que la humanidad recordara el valor de la humildad antes de intentar de nuevo tocar el cielo. La Tierra guarda memoria, aunque nosotros la olvidemos. Cada capa geológica es una página escrita con fuego, agua y tiempo. Y en esas páginas, el ser humano aparece y desaparece como un eco que resuena en distintas tonalidades. No somos una línea, sino una espiral. Cada vuelta parece nueva, pero lleva la huella de la anterior. Quizás el universo nos está enseñando a través de la repetición, como un maestro paciente que repite la lección hasta que el alumno la comprende. El filósofo Teilhard de Chardin decía que el ser humano no es una criatura terminada, sino un proceso en evolución hacia la conciencia plena. Según él, toda la materia, desde los átomos hasta las galaxias, se dirige hacia un punto de convergencia donde el espíritu reconocerá su origen divino. Si eso es cierto, entonces el desarrollo tecnológico no es el fin, sino un medio.
una herramienta temporal dentro de un viaje espiritual mucho más largo. Y si la humanidad parece lenta en su progreso, es porque el alma todavía se está ajustando a la frecuencia del amor. El universo no tiene prisa. Las estrellas tardan millones de años en encender su luz. Los continentes se mueven en silencios de siglos. Las montañas se desgastan con la paciencia de la eternidad. ¿Por qué habríamos de ser distintos? Tal vez el tiempo que nos parece lento sea, en realidad, un acto de compasión divina. Dios nos permite aprender despacio para que el conocimiento no nos destruya antes de comprenderlo. Nos da siglos para entender que la energía más poderosa no es la que ilumina las ciudades, sino la que enciende el alma. Imagina un futuro donde la humanidad haya dominado todas las fuerzas físicas, energía limpia e infinita, viajes interestelares, inteligencia artificial perfecta. ¿Seríamos entonces una civilización avanzada? Solo si hubiéramos aprendido a usar ese poder con humildad. Porque sin compasión, incluso la más alta tecnología se convierte en una forma sofisticada de destrucción. Quizás por eso, nuestra evolución se ralentiza. El universo espera a que el corazón se ponga al nivel de la mente. Cuando observamos las ruinas del pasado, templos, pirámides, monolitos, no vemos solo piedra. Vemos advertencias, mensajes tallados para recordarnos que el orgullo precede a la caída. Cada civilización que alcanzó el cielo sin mirar al suelo terminó por perder su raíz. Y toda raíz que olvida la tierra termina quebrándose. El progreso sin sabiduría es como un árbol que crece demasiado rápido y rompe su propio tronco. El progreso con sabiduría, en cambio, crece despacio, pero perdura. Tal vez, entonces, nuestra aparente lentitud sea la forma más elevada de prudencia. Una pausa cósmica para permitir que el alma humana se alinee con la creación. El propósito de la vida no es conquistar el universo, sino comprenderlo. Y la comprensión no nace de la prisa, sino de la observación. La naturaleza lleva millones de años enseñándonos ese principio. El río no lucha por llegar al mar, fluye. La semilla no apresura su flor, confía en el tiempo. Así también la humanidad florece cuando deja de correr detrás de la velocidad y comienza a escuchar el ritmo divino del universo. Quizás la verdadera tecnología no sea la de los circuitos, sino la del alma. La capacidad de transformar odio en comprensión, miedo en sabiduría, egoísmo en servicio. Esa es la invención más perfecta y aún estamos aprendiendo a construirla. Porque el progreso no se trata de dominar la materia, sino de elevar el espíritu. En ese sentido, la humanidad no está atrasada, está madurando. El universo no nos exige rapidez, sino profundidad. Y Dios, en su infinita paciencia, permite que cada era repita su intento, hasta que el amor se convierta en ley. Cuando eso ocurra, la tecnología y la espiritualidad dejarán de ser opuestas. La ciencia será oración, y la creación, espejo del Creador. Hasta entonces, seguimos aquí, mirando el cielo con la misma mezcla de asombro y nostalgia que sintieron los primeros humanos. Sabemos que hay algo más, algo que nos espera más allá del horizonte visible. Y quizás ese algo no esté en el futuro, sino dentro de nosotros. Porque el viaje más largo de la humanidad no es hacia las estrellas, sino hacia el interior del alma. Allí, donde el tiempo no existe y la conciencia recuerda su origen divino, descubriremos que no estamos retrasados, solo estamos despertando. Hay lugares en la Tierra donde el silencio parece contener una memoria que no pertenece a nuestra época. Lugares donde las piedras encajan con una perfección que desafía las manos humanas, donde los templos parecen haber sido tallados por una inteligencia que conocía el secreto del equilibrio entre el cielo y la materia. Allí, entre las ruinas y la arena, el tiempo no avanza, respira, y si uno se detiene a escuchar, puede sentir que las civilizaciones que llamamos antiguas no desaparecieron del todo. Sus ecos siguen hablando,
como una melodía que se repite desde el origen. Durante siglos, la arqueología moderna ha tratado de explicar el misterio de las primeras culturas. Se nos dice que el progreso fue gradual, que del fuego pasamos a la agricultura, de la piedra al bronce, del bronce al hierro, y así, paso a paso, hasta llegar al mundo digital. Pero a veces, la Tierra cuenta otra historia. Una historia de saltos imposibles, de conocimientos que aparecen sin antecedentes, como si hubieran sido recordados en lugar de descubiertos. En el desierto de Turquía, por ejemplo, se alzan las ruinas de Göbekli Tepe, un santuario que data de hace más de 12.000 años, construido cuando la humanidad apenas salía del Paleolítico. Allí, enormes pilares de piedra de hasta 20 toneladas fueron tallados con precisión y dispuestos en círculos sagrados. Las figuras talladas, zorros, serpientes, aves, jaguares, parecen formar un lenguaje simbólico aún no descifrado. Ninguna herramienta de la época podría haber levantado semejante obra, y sin embargo, está ahí, cubierta por la arena, desafiante, como si la historia nos dijera: habéis olvidado algo. ¿Cómo pudo una humanidad primitiva levantar un templo que exige geometría, astronomía y organización social? Algunos arqueólogos hablan de un salto cultural inexplicable, otros de una herencia de saberes antiguos transmitidos por una civilización anterior, borrada por un cataclismo global. La ciencia admite que hacia el 10.800 a.C., la Tierra sufrió un evento de cambio climático repentino, conocido como el Younger Dryas, una mini era glacial que alteró el curso de los ríos y acabó con gran parte de la megafauna. Ese evento marcó el fin de la última edad de hielo, y para muchos investigadores, también el fin de una civilización anterior a todas las conocidas. Algunos la llaman Atlántida, otros prefieren no nombrarla. Pero más allá del mito, el patrón se repite. Después de un gran colapso, la humanidad parece despertar con recuerdos borrosos, como si hubiera soñado con un pasado más luminoso. En las montañas de los Andes, las piedras de Pumapunku muestran un nivel de ingeniería que parece imposible incluso con herramientas modernas. Bloques de granito perfectamente cortados, encajados con precisión milimétrica, como si el constructor hubiera entendido el lenguaje molecular de la roca. No hay huellas de cincel, ni de error, ni de esfuerzo humano visible. Es como si alguien hubiera modelado la piedra con el pensamiento. Y sin embargo, esas ruinas pertenecen a una cultura desaparecida hace miles de años, mucho antes del Imperio Inca. En Egipto, el misterio continúa. Las pirámides, alineadas con precisión astronómica, revelan un conocimiento de la precesión de los equinoccios y del movimiento de las estrellas que, según la historia oficial, los antiguos no deberían poseer. El eje de la Gran Pirámide apunta al norte verdadero con una desviación mínima, un logro que solo sería posible con tecnología moderna. ¿Coincidencia, instinto o memoria ancestral? La tradición egipcia misma afirma que sus primeros reyes, los Shem-Suhor, no eran simples hombres, sino herederos de una sabiduría venida del cielo. Textos antiguos como el Papiro de Turín o los escritos de Manetón hablan de una época anterior al Egipto dinástico, donde los dioses caminaron entre los hombres. Para algunos, se trata de mitología. Para otros, de un testimonio simbólico de una civilización anterior que enseñó a los primeros pueblos los principios de la ciencia y el espíritu. Si miramos más allá de los nombres y los mitos, descubrimos un patrón universal. Todas las culturas antiguas hablan de un tiempo anterior, de una edad dorada donde la humanidad vivía en armonía con las leyes del cosmos. Los sumerios, los mayas, los hindúes, los griegos, todos describen ciclos, eras, cataclismos y renacimientos. No es una simple coincidencia cultural, es la memoria colectiva de la especie. Quizás el motivo por el cual nuestra tecnología no parece tan avanzada es porque, en realidad, no somos los primeros en poseerla.
Quizás cada civilización que alcanza cierto nivel de poder entra en un punto de inflexión. Cuando el conocimiento supera la sabiduría, el equilibrio se rompe. Y entonces, la Tierra, ese organismo consciente, reinicia el ciclo. El hielo cubre lo que el fuego construyó. El mar reclama las ciudades. Y el viento borra los nombres. La historia del planeta está llena de silencios entre los capítulos. Periodos de miles de años donde no sabemos qué ocurrió. ¿Y si en esos silencios se ocultara la memoria de los mundos perdidos? Civilizaciones que comprendieron la energía, la vibración, la mente, y desaparecieron no por accidente, sino por elección o consecuencia. Quizás la humanidad no avanza porque aún está recordando quién fue. Y cada descubrimiento, cada ruina, cada fósil, no es un punto de partida, sino un espejo del alma que busca reconocerse. En la profundidad de los océanos, se han encontrado estructuras que parecen ruinas sumergidas. Las costas de Japón guardan la enigmática Yonaguni, una formación que podría ser natural, o los restos de una ciudad antigua devorada por el mar. En las leyendas del Pacífico, los pueblos recuerdan un continente hundido llamado Mu. En el Atlántico, la Atlántida. En el norte, Hiperbórea. Diferentes nombres para una misma intuición. Algo existió antes de nosotros. Algo que cayó y dejó su huella en los mitos, en las piedras y en nuestros sueños. Los antiguos no hablaban de progreso. Hablaban de equilibrio. Sus templos estaban alineados con el sol, con las estrellas, con el pulso del universo. Entendían que el poder de crear debía estar al servicio de la vida, no del ego. Quizás esa sea la verdadera diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros construimos para dominar, ellos para recordar. Cada civilización que existió fue una nota en la sinfonía del tiempo. Y como toda melodía, debía tener pausas, silencios, respiraciones. Tal vez nuestra era tecnológica no sea el final del viaje, sino solo un nuevo compás en una música que la Tierra lleva milenios repitiendo. Una melodía que dice, suavemente en cada amanecer: has estado aquí antes, y volverás a estarlo, hasta que aprendas a escuchar. Cuando observamos las ruinas antiguas con ojos modernos, solemos buscar respuestas técnicas. ¿Cómo cortaron la piedra? ¿Qué herramientas usaron? ¿Con qué sistema midieron los ángulos? Pero quizás la pregunta correcta no sea ¿cómo?, sino ¿por qué? ¿Por qué pueblos tan antiguos se esforzaron en alinear templos con las estrellas? ¿Por qué levantaron monumentos que resistirían el paso de los milenios, como si quisieran hablar con el futuro? Tal vez sabían algo que nosotros olvidamos, que el tiempo no destruye la verdad, solo la esconde. Cada civilización, antes de desaparecer, dejó mensajes grabados en piedra, esperando el momento en que alguien los recordara. Las líneas de Nazca, visibles solo desde el cielo, parecen dibujos destinados a quienes vuelan. Los sigurats de Mesopotamia imitaban montañas sagradas, puentes entre la tierra y el cielo. Las pirámides mayas eran relojes cósmicos que marcaban los ciclos del sol y de la conciencia. Todo parece señalar una misma intención: mantener viva la conexión entre el ser humano y la creación. Si escuchamos con el alma, no con la mente, notamos que todas las culturas compartían un mismo principio espiritual. El conocimiento es sagrado solo cuando está unido a la armonía. Para los egipcios, la Ma'at era el equilibrio del universo. Para los mayas, el Hunab-Ku representaba la unidad de todas las cosas. Para los hindúes, el Dharma mantenía la coherencia del cosmos. En todas las lenguas, con diferentes nombres, resonaba la misma idea: el orden divino. Quizás las civilizaciones que llamamos perdidas no desaparecieron por guerras ni catástrofes naturales, sino porque quebraron ese orden. Cuando el corazón humano se desconectó del propósito divino, la naturaleza respondió. El agua subió, el fuego descendió, el viento borró, y así, cada reinicio del planeta fue también un reinicio del alma colectiva.
Los mitos del diluvio son un eco de esa memoria. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta el relato bíblico de Noé, todas las tradiciones hablan de una gran purificación, un momento en el que la humanidad, corrompida por su propio orgullo, fue invitada a comenzar de nuevo. En términos científicos, podríamos relacionarlo con los cataclismos del pasado, impactos de cometas, cambios en el eje de la Tierra, erupciones masivas. Pero más allá de la causa física, hay un mensaje simbólico que atraviesa el tiempo. Cuando el ser humano se olvida de su origen sagrado, la creación restaura el equilibrio. Por eso quizás nuestra tecnología actual no ha alcanzado su máximo potencial. El universo no repite lo que no ha sido aprendido. La Tierra no permitirá que el poder avance más rápido que la conciencia. Y así, mientras nuestros satélites giran en órbita, aún seguimos intentando entender lo esencial, quiénes somos y para qué existimos. Imagina por un instante que pudieras viajar a esas civilizaciones antiguas. Verías templos que respiraban junto al amanecer, sacerdotes que observaban el cielo como quien escucha una voz, comunidades que construían no para dominar, sino para honrar. Su ciencia no se separaba de su fe. Sabían medir las estrellas y al mismo tiempo orar con ellas. El conocimiento era una forma de gratitud hacia el Creador. Hoy, en cambio, nuestra ciencia busca controlar. Y tal vez por eso, aunque nuestras máquinas sean precisas, nuestra alma aún se siente perdida. No es falta de inteligencia, sino de dirección. El progreso sin propósito es como un río que corre sin saber hacia dónde. Por eso las civilizaciones del pasado, aunque avanzadas, comprendieron algo que nosotros apenas recordamos. El verdadero poder no se mide en lo que puedes construir, sino en lo que puedes conservar sin destruir. En muchas culturas, los sabios advertían sobre los ciclos. Los mayas los llamaban soles, los hindúes, yugas. Cada ciclo terminaba cuando la humanidad olvidaba la armonía. Entonces venía el silencio, hielo, fuego, oscuridad, pero después del silencio, siempre regresaba la luz. El alma humana volvía a despertar, más consciente, más humilde. La tierra es paciente, no castiga, enseña. Deja que el hombre levante sus torres, explore sus límites, desafíe las leyes del cielo. Y luego, cuando el orgullo se vuelve demasiado pesado, lo invita a recordar su fragilidad. Así como el mar borra los dibujos en la arena para permitir nuevos trazos, el planeta reinicia la historia para que la conciencia tenga otra oportunidad. Si observamos las ruinas desde esta perspectiva, ya no parecen tumbas del pasado, sino semillas del futuro. Cada piedra, cada inscripción, cada mito es una puerta abierta. Los antiguos no nos dejaron respuestas, sino preguntas. Nos enseñaron que el conocimiento que no eleva el espíritu termina siendo una carga, y que el progreso verdadero no consiste en correr más rápido, sino en aprender a caminar con sabiduría. En algunos templos, las paredes parecen hablar. Hay proporciones numéricas ocultas, resonancias acústicas, relaciones geométricas que imitan las vibraciones del universo. Los constructores sabían que el sonido podía mover la materia, que la energía respondía a la intención. Su tecnología no era mecánica, era vibracional. No fabricaban máquinas, creaban armonías. Y quizá por eso, aunque sus imperios cayeron, su conocimiento permanece, porque la verdad no muere, solo se transforma. Cuando miramos el pasado con humildad, comprendemos que la humanidad no comenzó en la ignorancia, comenzó en la memoria. Olvidó, cayó y está recordando otra vez. Tal vez por eso nuestra tecnología actual parece tan joven. No porque seamos una civilización nueva, sino porque estamos reconstruyendo algo que una vez supimos y perdimos. Como un músico que intenta tocar una melodía que su alma recuerda, pero sus manos aún no dominan. El universo no castiga el olvido, lo transforma en lección. Y quizás, mientras dormimos bajo las mismas estrellas que miraron los antiguos, algo en nosotros está despertando.
un eco que resuena desde las profundidades del tiempo, recordándonos que no somos los primeros, ni seremos los últimos. Solo somos una nota más en la sinfonía eterna de la creación. Si existe un propósito detrás de todos los reinicios, podría ser este: que la humanidad aprenda a construir sin perder el alma, que comprenda que la ciencia y la espiritualidad no son enemigas, sino reflejos del mismo principio divino, y que la tecnología, sin amor, es solo ruido, pero con amor se convierte en luz. Tal vez, en el fondo, las civilizaciones antiguas no desaparecieron. Tal vez viven dentro de nosotros, en la intuición que nos hace mirar al cielo, en la emoción que sentimos al tocar una piedra tallada hace milenios, en el silencio que nos envuelve cuando pensamos en el origen. Somos sus herederos y sus continuadores. Y algún día, cuando hayamos aprendido lo que ellas intentaron enseñarnos, dejaremos nuestro propio mensaje grabado en la tierra. No un monumento de piedra, sino una vibración de armonía. Entonces, cuando otra humanidad despierte, dentro de 1000 o 10.000 años, quizás encuentre nuestros rastros y sienta lo mismo que hoy sentimos frente a las ruinas antiguas. Una mezcla de asombro, nostalgia y reconocimiento. Comprenderá que no fue el azar, ni el tiempo, ni la técnica lo que nos trajo hasta aquí, sino una fuerza invisible que guía todas las eras. La voluntad del Creador de que aprendamos a recordar quiénes somos. El amanecer del siglo XXI fue recibido con el orgullo de una especie que se creía al borde de la perfección. La humanidad había conquistado la comunicación instantánea, descifrado el código genético, alcanzado el espacio, inventado máquinas capaces de aprender y expandido su dominio sobre la materia hasta límites que hace apenas un siglo parecían fantasía. Sin embargo, bajo esa superficie de progreso, algo comenzó a sentirse vacío. Un rumor silencioso recorrió la conciencia colectiva, una sensación extraña, como si el alma humana recordara que ya había vivido algo similar, y que cada vez que se sintió todopoderosa, el ciclo volvió a comenzar. Miramos hacia el futuro con ansia, pero evitamos mirar hacia adentro. El ruido constante de las redes, la velocidad, la prisa, nos han hecho creer que la evolución es sinónimo de movimiento, cuando en realidad, el movimiento sin propósito es solo un giro más del mismo círculo. La historia lo demuestra. Cada civilización que alcanzó un dominio tecnológico sin un despertar espiritual, terminó devorada por su propio reflejo. Y aunque nuestras ciudades brillen de noche más que las estrellas, en el fondo seguimos repitiendo los mismos errores de quienes nos precedieron. El planeta entero está conectado, pero el ser humano nunca se sintió tan solo. Millones de mentes unidas por señales invisibles, pero separadas por el miedo, la competencia y la indiferencia. Hemos construido una red más grande que cualquier imperio, pero la usamos para distraernos del silencio. Y ese silencio, el mismo que escucharon los antiguos cuando levantaban templos hacia el cielo, es donde realmente se encuentra la evolución. La ciencia avanza a una velocidad vertiginosa. Cada año trae descubrimientos que transforman la medicina, la energía, la inteligencia artificial. Y sin embargo, en medio de tanta información, la sabiduría escasea. El conocimiento sin dirección se vuelve ruido. La tecnología sin alma se convierte en una sombra del ego humano, como si la historia paciente nos ofreciera una y otra vez la misma lección. No podemos construir una civilización duradera sin integrar el espíritu en la ciencia. Los físicos hablan de la teoría del tiempo fractal, donde los eventos cósmicos se repiten en distintas escalas, como patrones que se reflejan desde el microcosmos al macrocosmos. Los antiguos, sin fórmulas ni ecuaciones, ya intuían ese principio. Sabían que la creación vibra en ciclos: nacimiento, esplendor, caída y renacimiento. Y hoy, cuando miramos los gráficos de nuestra historia, la curva del progreso, las crisis, las guerras, los colapsos,
descubrimos que la humanidad sigue un ritmo semejante al pulso de las estrellas. Expande, contrae, renace. Quizás no se trata de que nuestra tecnología no sea avanzada, sino de que el alma humana no ha completado su aprendizaje, porque el propósito del tiempo no es acumular poder, sino recordar. Cada vez que olvidamos el amor, la vida nos invita a recordarlo. Cada vez que confundimos dominio con sabiduría, el universo nos pone frente a nuestro propio espejo. Vivimos una época de espejos. Las máquinas que inventamos nos reflejan. La inteligencia artificial no hace más que amplificar nuestra mente. Si la llenamos de miedo, nos devuelve miedo. Si la alimentamos de belleza, nos devuelve belleza. No es casualidad que en el momento en que más poder tenemos sobre la materia, también sintamos un vacío espiritual más profundo. Es como si el universo dijera: puedo darte todo, pero antes debes saber quién eres. Los antiguos hablaban del velo del olvido. Decían que cada alma, al encarnar, olvidaba su origen para volver a recordarlo a través de la experiencia. Quizás la humanidad entera esté viviendo ese mismo proceso, un olvido colectivo, necesario para despertar la memoria del espíritu. Y en ese olvido, confundimos la creación con el control, la sabiduría con la información, la evolución con la acumulación. Pero el alma no mide en cifras, mide en comprensión. El siglo XXI es un espejo perfecto de los antiguos tiempos de esplendor y caída. Tenemos poder sobre la energía, pero no sobre nuestros impulsos. Podemos observar galaxias, pero aún no hemos aprendido a mirar con amor a quien está a nuestro lado. Podemos crear vida en laboratorios, pero aún no comprendemos el misterio de vivir con propósito. El avance científico sin madurez espiritual se convierte en un riesgo cósmico. Y es por eso que, a lo largo de la historia, la evolución de la conciencia parece frenar cuando la arrogancia se eleva demasiado. No es castigo, es protección. Dios, en su infinita sabiduría, no detiene el progreso por crueldad, sino por misericordia. El alma humana necesita tiempo para digerir lo que crea. Cada invento, cada descubrimiento, trae consigo una responsabilidad. Y la humanidad, a menudo, crea más rápido de lo que puede comprender. Por eso el universo pone pausas. Los cataclismos, los colapsos, las crisis no son el fin, son respiraciones. La tierra inhala y exhala, permitiendo que el alma colectiva recuerde lo que realmente importa. Algunos científicos sostienen que la civilización actual ya ha alcanzado el umbral crítico de su propio ciclo. El calentamiento global, la automatización, la saturación de información, son señales de que el equilibrio vuelve a tambalearse. Pero también, en medio del caos, nacen millones de pequeños despertares, movimientos por la conciencia, la compasión, la meditación, el retorno al respeto por la naturaleza. Es el mismo patrón de siempre. Cuando la humanidad toca el límite, comienza a escuchar el silencio, y del silencio vuelve a nacer la sabiduría. En ese proceso no estamos solos. El universo entero parece acompañar el despertar humano. Las ondas solares, los ciclos planetarios, los campos electromagnéticos de la Tierra, todo vibra en una frecuencia cada vez más acelerada. Los antiguos lo llamaban el regreso de la luz. Los físicos modernos lo llaman aumento de resonancia Schumann, la frecuencia base del planeta. Sea cual sea el nombre, el mensaje es el mismo. La Tierra está cambiando, y nosotros con ella. Cada cambio climático, cada crisis tecnológica, cada transformación social, no es un castigo ni un accidente. Es la señal de que el alma humana se prepara para un salto. Un salto que no será físico ni digital, sino interior, porque la verdadera evolución no se mide en la complejidad de nuestras máquinas, sino en la profundidad de nuestra empatía. Y aunque el mundo parezca estar en caos, quizás ese caos sea solo el trabajo del artesano divino, moldeando la conciencia para un nuevo amanecer. Hay momentos en la historia en los que el ruido del mundo alcanza tal intensidad
que el alma colectiva necesita un silencio profundo para recordar quién es. Ese silencio está llegando, no como destrucción, sino como pausa. El universo no grita, susurra, y cuando el ser humano aprende a detenerse, escucha ese susurro que viene del fondo del tiempo. Ya has pasado por esto. No temas, solo estás despertando. El despertar no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, delicado, casi invisible. Comienza cuando una sola persona, en medio del ruido, siente el deseo de comprender en lugar de juzgar. Cuando alguien decide mirar al cielo y agradecer, aunque no entienda por qué. Cuando un corazón deja de buscar fuera lo que solo puede hallarse dentro. Así empieza toda era de luz, en el interior de un alma dispuesta a recordar. El mundo moderno, con toda su velocidad, también ha traído señales de ese despertar. La ciencia ya no se limita a estudiar lo material. Comienza a hablar de conciencia, de energía, de vibración. La física cuántica sugiere que el observador modifica la realidad. La biología reconoce el poder de las emociones sobre el cuerpo. La neurociencia descubre que la meditación puede reconfigurar la mente. Lo que antes era espiritualidad, ahora es objeto de estudio. Y lo que antes era fe, empieza a verse como una forma superior de conocimiento. El puente entre ciencia y espíritu comienza a reconstruirse, como si el alma humana recordara su lenguaje original. Tal vez la evolución tecnológica que tanto admiramos no sea más que el reflejo exterior de una evolución interior. Cada red de comunicación, cada circuito, cada algoritmo, imita lo que ya existe dentro de nosotros. Una red invisible de conciencia que une a todos los seres. La humanidad está aprendiendo a verse como un organismo único. Un solo cuerpo con millones de pensamientos, emociones y sueños compartidos. Ese reconocimiento es el preludio del nuevo amanecer, porque cuando comprendemos que todo está conectado, la piedra, el viento, el agua, el pensamiento, el progreso se convierte en oración. La tecnología deja de ser herramienta de poder y se transforma en un acto de servicio. Entonces la ciencia se alía con la compasión y el conocimiento se vuelve sagrado. Quizás ese sea el verdadero propósito del siglo XXI. No crear máquinas que piensen, sino corazones que comprendan. Pero para llegar ahí, debemos atravesar la noche. Toda luz necesita oscuridad para reconocerse. Las crisis globales, los cambios climáticos, las divisiones sociales no son señales del fin, sino de la transición. El universo se contrae antes de expandirse. La Tierra respira, y con cada exhalación nos enseña a soltar lo que ya no necesitamos. Cada colapso es una invitación a renacer, y cada era de confusión anuncia un nuevo equilibrio. Los antiguos lo sabían. Por eso, en sus mitos, el renacimiento siempre sigue a la destrucción. El fénix, que arde para renacer de sus propias cenizas. El diluvio, que purifica antes de la nueva creación. La noche de Shiva, que precede a un nuevo ciclo de existencia. Todo muere para recordar su eternidad. La humanidad moderna está viviendo su propia noche sagrada. Y aunque el mundo parezca arder, el alma se prepara para brillar. Dios no castiga, transforma. Cada dificultad, cada pérdida, cada crisis que enfrentamos colectivamente es una oportunidad para elevar la vibración. Mientras las viejas estructuras caen, económicas, políticas, sociales, algo más profundo despierta. La gente busca sentido, silencio, conexión. Surgen nuevas formas de espiritualidad, más personales, más conscientes. La fe deja de ser dogma y se convierte en experiencia. El templo deja de estar en las piedras y comienza a habitar en el corazón. Las generaciones jóvenes, muchas veces acusadas de distracción, están en realidad guiadas por una intuición antigua. Saben que la vida no puede reducirse al consumo ni al éxito. Sienten que algo esencial está cambiando. Vuelven a la tierra, buscan la simplicidad, meditan, crean comunidades.
Es el alma humana recordando que el progreso verdadero no se mide en velocidad, sino en armonía. Ellos, sin saberlo, son los primeros rayos del amanecer. La tecnología también empieza a reflejar este cambio. Sistemas de energía limpia, inteligencia artificial usada para curar, comunicación que atraviesa fronteras, educación compartida a escala global. Todo apunta hacia una era en la que el conocimiento dejará de ser poder para convertirse en sabiduría colectiva. No es el fin de la civilización, es su madurez. El árbol no ha dejado de crecer, solo está aprendiendo a florecer sin dañar sus raíces. Y cuando esa comprensión se extienda, cuando millones de almas recuerden que forman parte de una sola vida, la humanidad cruzará el umbral que tantas civilizaciones anteriores no pudieron atravesar. El umbral donde la ciencia y la fe dejan de enfrentarse, donde el intelecto se inclina ante el misterio y donde el alma reconoce, finalmente, su origen divino. Ese será el verdadero renacimiento, cuando el hombre vuelva a mirar al cielo, no para conquistar, sino para agradecer. La pregunta, ¿por qué nuestra tecnología no es más avanzada?, dejará entonces de tener sentido, porque la evolución no estará en los metales ni en los circuitos, sino en la conciencia. Cada paso del progreso material será acompañado por un paso en compasión. Cada avance científico, por una comprensión más profunda del amor. La humanidad aprenderá que la energía más poderosa no se extrae de la tierra, sino del corazón. Y cuando eso ocurra, la historia dejará de repetirse. El ciclo del olvido habrá terminado. El alma humana, después de 1000 caídas, habrá recordado su propósito. Y la tierra, como madre paciente, sonreirá al ver que su hijo ha aprendido a caminar en luz. Entonces, quizás, descubriremos que nunca estuvimos atrasados. Solo estábamos madurando, esperando el momento en que la tecnología, la ciencia y la espiritualidad pudieran sostenerse en equilibrio. Ese momento se acerca. Cada gesto de bondad, cada oración silenciosa, cada acto de gratitud, acelera el amanecer. Porque el despertar de la humanidad no vendrá de un descubrimiento científico, ni de una revolución tecnológica. Vendrá del reconocimiento simple y eterno de que Dios habita en todo. Cuando ese reconocimiento florezca en cada alma, cuando el ser humano vea al Creador en sí mismo y en los demás, el progreso dejará de ser una carrera y se convertirá en comunión. La tierra dejará de ser un laboratorio y volverá a ser un santuario. Y la historia humana, tras incontables ciclos de olvido y recuerdo, finalmente descansará en el mismo silencio que la vio nacer, porque el tiempo, como el amor, nunca se pierde, solo cambia de forma. Y en el instante en que comprendamos eso, comenzará verdaderamente el nuevo amanecer. Dicen que el tiempo es una flecha que avanza sin detenerse, pero hay momentos en que parece curvarse, como si la eternidad respirara dentro de cada segundo. El reloj mide los instantes, pero el alma mide la profundidad, y en esa diferencia silenciosa entre lo que corre y lo que permanece, habita el misterio de Dios. El ser humano ha contado el tiempo desde el principio. Lo ha medido en lunas, en cosechas, en nacimientos y muertes. Pero lo que llamamos tiempo no es más que la sombra del movimiento. Dios no está sujeto al tic-tac de los relojes. Su ritmo es el del universo entero. Las galaxias giran en su aliento. Los átomos vibran al compás de su pensamiento. Y cada respiración que damos, cada amanecer que contemplamos, es parte de ese ritmo eterno que no tiene principio ni fin. Quizás por eso la evolución no sigue un calendario humano. Para la mente que busca resultados, 300.000 años pueden parecer lentos. Para la conciencia divina, son solo un parpadeo en la creación. Lo que a nosotros nos desespera por su lentitud, a Dios le pertenece como perfección. El universo no se apresura porque no necesita llegar a ningún lugar. Ya está en todas partes. Desde el punto de vista del espíritu, el tiempo es un espejo. Refleja lo que el alma aún no ha comprendido. Por eso los ciclos se repiten.
para que lo olvidado vuelva a ser recordado, para que lo incompleto encuentre su cierre, para que el amor, que es la fuerza más antigua del cosmos, pueda reconocerse a sí mismo una y otra vez. Nada en la creación se pierde. Cada pensamiento, cada gesto de bondad, cada lágrima ofrecida al cielo, se transforma en energía que regresa. Esa es la ley divina. Lo que das, vuelve. Lo que siembras, florece. Lo que comprendes, libera. El alma humana camina por ese sendero invisible, aprendiendo a sincronizar su paso con el paso de Dios. Los antiguos sabios lo intuían. Decían que el tiempo de los hombres es el movimiento del sol, pero el tiempo de los dioses es el de la conciencia. Y cuando la conciencia despierta, el tiempo deja de correr, porque en la eternidad del alma, todo ya ha ocurrido y todo está ocurriendo ahora. Los profetas y los místicos lo describían como el eterno presente, un estado donde el pasado y el futuro se disuelven en la presencia del Creador. Allí no hay prisa, ni miedo, ni pérdida, solo comprensión. Quizás por eso, aunque el mundo parezca avanzar y retroceder, en el fondo todo sigue el mismo propósito, el retorno al origen. La ciencia llama a eso entropía. Los filósofos lo llaman aprendizaje. Los místicos lo llaman amor. Diferentes lenguajes para un mismo misterio. El tiempo de Dios no destruye, transforma. Cada vida, cada era, cada civilización es una chispa dentro de ese fuego divino que nunca se apaga. Y aunque nuestras historias terminen, la esencia permanece. Como olas en el océano, nacemos, rompemos y regresamos al mar. La forma cambia, pero el agua es la misma. Así también el alma, que viaja de cuerpo en cuerpo, de experiencia en experiencia, buscando la plenitud que solo encuentra en el amor. El tiempo humano es lineal porque el miedo lo hace urgente. Tememos perder, tememos morir, tememos no alcanzar. Pero el alma no teme, porque sabe que nada se pierde realmente. Todo lo que fuimos, somos y seremos, existe en la memoria divina. Por eso, cuando aprendemos a confiar, el tiempo se suaviza, las horas dejan de pesar, la vida se convierte en un fluir, y la evolución ya no es una carrera, sino una danza. Dios no tiene prisa con nosotros. Cada alma madura a su propio ritmo. Algunas aprenden en el silencio, otras en el dolor, otras en el amor, y todas, sin excepción, regresan a la misma fuente. Esa comprensión transforma la manera en que vemos la historia. No hay error, solo experiencia. No hay castigo, solo aprendizaje. No hay olvido, solo pausas en el recuerdo. El alma colectiva de la humanidad también sigue ese patrón. En cada era, el Creador permite que el conocimiento crezca hasta cierto punto, hasta que la conciencia esté lista para comprenderlo con humildad. Cuando el orgullo se eleva demasiado, el ciclo se detiene. Cuando el amor vuelve, el ciclo continúa. Así, el tiempo de Dios es también el tiempo del corazón, porque solo el amor puede abrir las puertas del futuro. Si observamos el universo, todo obedece a esa ley de equilibrio. Las estrellas nacen del colapso, las flores del invierno, la luz de la oscuridad. Nada surge sin su opuesto. Dios se manifiesta en la polaridad, no para dividir, sino para enseñar el valor de la unidad. Cada sombra nos muestra dónde falta luz. Cada noche nos prepara para un nuevo amanecer. El alma humana, en su recorrido por los siglos, ha aprendido lo que las montañas y los ríos ya sabían, que el verdadero poder está en la quietud. Las montañas no corren hacia el cielo, simplemente permanecen, y por eso lo tocan. El río no discute con las piedras, las abraza y continúa su camino. Así también el tiempo divino abraza todas las cosas y sigue fluyendo. Cuando comprendemos esto, la pregunta inicial, ¿por qué nuestra tecnología no es más avanzada?, se disuelve, porque el propósito del Creador no es la velocidad, sino la armonía.
no busca que dominemos la materia, sino que aprendamos a amarla. Cada invento, cada descubrimiento, es un recordatorio de su inteligencia reflejada en nosotros. Pero solo cuando esa inteligencia se une al amor, el progreso se vuelve divino. Tal vez por eso el universo parece detenernos. Cada vez que olvidamos la compasión, no es un castigo, es misericordia. Dios no frena el tiempo, nos invita a caminar a su ritmo, y su ritmo es el de la eternidad. Cuando el alma alcanza ese entendimiento, el miedo a la lentitud desaparece. Ya no necesitamos llegar antes que nadie. Comprendemos que el tiempo de Dios no se mide en logros, sino en conciencia. Y entonces, incluso los siglos parecen breves. Porque cada instante, vivido con amor, contiene toda la eternidad. En el vasto silencio del cosmos, nada ocurre antes ni después. Todo sucede exactamente cuando debe suceder. Las estrellas nacen, brillan y mueren siguiendo una coreografía perfecta. El universo no improvisa. Y si toda la creación obedece a esa armonía, ¿por qué imaginar que la humanidad estaría fuera de ella? Cada alma que despierta lo hace en el instante exacto en que puede comprender. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Dios no se impone, espera. Su paciencia es infinita porque su propósito es eterno. Mientras el hombre se impacienta por ver resultados, la divinidad teje despacio las conexiones invisibles que sostienen el sentido. Nada se pierde, nada se desperdicia. Incluso los errores forman parte de la melodía. El tiempo divino no se mide en relojes, sino en comprensión. Un día puede equivaler a 1000 años si el alma aprende algo esencial. Y 1000 años pueden pasar en vano si el corazón sigue dormido. Por eso, los grandes despertares de la humanidad siempre comienzan con un cambio interior, no con un invento. La rueda, el fuego, la escritura, la electricidad, el átomo, todos esos descubrimientos fueron reflejos de una transformación más profunda. Primero el alma imagina, luego la materia obedece. Cada avance exterior tiene su raíz en un movimiento interior. El hombre no crea de la nada, recuerda las leyes eternas que habitan en su espíritu, las mismas que rigen los átomos y las estrellas. Por eso el progreso real no consiste en inventar algo nuevo, sino en recordar lo que siempre ha sido. Dios se expresa a través del redescubrimiento. Y nosotros, en nuestra búsqueda científica, somos como niños jugando con fragmentos de su luz. El científico que observa una célula, el músico que compone una sinfonía, el agricultor que siembra con amor, todos ellos participan del mismo acto sagrado, revelar la inteligencia divina que habita en la materia, porque todo conocimiento, cuando se vive con humildad, se convierte en oración. La ciencia y la fe no son rivales, son dos lenguajes de la misma voz. Uno describe cómo funciona el universo, y el otro recuerda por qué existe. El tiempo de Dios une esos dos caminos. A veces permite que la ciencia avance rápido para mostrarnos el poder del intelecto. Otras, la detiene para recordarnos la necesidad del alma. El equilibrio entre ambos es la verdadera evolución. Y mientras esa unión no ocurra, el progreso seguirá oscilando, como un péndulo que busca su punto de quietud. El alma humana también tiene sus estaciones: primavera de curiosidad, verano de orgullo, otoño de reflexión, invierno de silencio. Cada etapa tiene su belleza y su lección. Y en cada invierno del espíritu, cuando parece que todo se detiene, la semilla del nuevo despertar germina en secreto. Así actúa Dios. Trabaja en el silencio, mientras el mundo duerme. Cuando miramos el tiempo desde esa perspectiva, comprendemos que no estamos atrasados, sino a tiempo. Que la lentitud de la historia no es una falla, sino un acto de compasión. La divinidad nos ofrece siglos para aprender lo que una chispa de su sabiduría comprende en un instante. Nos permite errar, caer, dudar, para que el aprendizaje sea real, no impuesto. El Creador no necesita rapidez.
porque su obra es infinita. La humanidad, sin saberlo, se encuentra en una transición entre el tiempo lineal y el tiempo espiritual. Mientras el reloj sigue marcando los segundos, muchos corazones comienzan a percibir un ritmo distinto, el ritmo de la conciencia. Por eso los días parecen más breves, los cambios más rápidos, las emociones más intensas. El alma colectiva está despertando a una frecuencia más alta. Y con ese despertar llega la memoria, la sensación de haber vivido esto antes, de estar repitiendo un ciclo que ahora puede cerrarse con amor. Los antiguos llamaban a esto la era del retorno, una época en que la humanidad recordaría su conexión con lo divino. Y quizá, sin saberlo, estamos viviendo ese momento, porque cada vez más personas sienten que algo invisible las guía, que las coincidencias se multiplican, que el tiempo mismo parece doblarse para enseñarnos algo esencial, que el propósito de la vida no es avanzar, sino despertar. Cuando el alma despierta, el pasado deja de doler. Ya no se lamenta por lo perdido, porque comprende que nada fue en vano. Las guerras, las caídas, las decepciones, los silencios, todo fue parte del aprendizaje del amor. Y ese amor, que parecía ausente, estaba siempre allí, observando, esperando que lo reconociéramos. Así es el tiempo de Dios, invisible, pero perfecto. Mientras el reloj corre, el espíritu madura. Mientras el cuerpo envejece, la conciencia se expande. Y cuando la mente se rinde ante el misterio, el alma se une al ritmo eterno. Es entonces cuando comprendemos que la evolución no tiene fin, porque el amor, fuente de toda existencia, nunca deja de aprender a amarse a sí mismo a través de nosotros. El universo entero es un aula, y Dios, el maestro más paciente, nos enseña a través de los siglos, repitiendo las lecciones hasta que la humanidad las entienda desde el corazón. Cuando por fin aprendemos, el tiempo deja de ser necesario, y lo que llamamos eternidad no es más que la conciencia plena del amor. Si pudiéramos mirar desde esa altura, veríamos que cada civilización, cada era, cada vida individual, forma parte de una misma sinfonía. Las notas bajas son los momentos de olvido, las notas altas, los instantes de despertar, y en el centro, manteniendo el compás, está la mano del Creador. Nada se escapa a su armonía, incluso el silencio entre notas es parte de la música. Por eso, aunque a veces creamos que el mundo se detiene, la creación nunca deja de moverse, solo baja su ritmo para que escuchemos, y cuando escuchamos, comprendemos, y cuando comprendemos, amamos. Esa es la cadena sagrada que mantiene girando el universo. El tiempo de Dios no corre hacia el futuro, florece en el presente. Cada amanecer es un recordatorio de su paciencia infinita. Cada puesta de sol, una promesa de renacimiento. Cuando la humanidad viva con esa conciencia, cuando entienda que cada instante es un regalo eterno, la tecnología, la ciencia y el espíritu caminarán juntos. El progreso ya no será una línea que busca un final, sino un círculo de luz que se expande sin límite. En ese día, el reloj se volverá innecesario, porque el alma sabrá que está exactamente donde debe estar. El universo respirará con nosotros, y cada latido del corazón humano será un eco del corazón de Dios. En algún lugar entre las arenas del desierto y la humedad de las selvas, el tiempo parece detenerse. Allí, donde las piedras aún guardan la temperatura de los dioses, la humanidad recuerda sin saberlo. Cada ruina es una palabra de una lengua olvidada. Cada templo, un libro abierto que el viento sigue leyendo. Porque el pasado no está muerto, solo descansa bajo el polvo, esperando que los ojos modernos aprendan a mirar con el alma. Los arqueólogos excavan buscando respuestas, pero a veces lo que encuentran son preguntas. ¿Cómo pudieron los antiguos levantar bloques que pesan decenas de toneladas sin hierro ni ruedas? ¿Cómo calcularon con precisión la inclinación de la Tierra, la distancia al Sol, la geometría de las constelaciones?
La historia dice que fue intuición o coincidencia, pero las coincidencias, cuando se repiten a lo largo de continentes y milenios, se transforman en mensajes. El antiguo Egipto fue una escuela cósmica disfrazada de civilización. Cada piedra de la Gran Pirámide es una fórmula. Su altura reproduce la proporción entre la circunferencia de la Tierra y su radio. Su orientación apunta al norte con una exactitud que ningún instrumento moderno puede superar sin error. Los jeroglíficos no eran solo escritura, eran sonido, vibración, energía. Los sacerdotes egipcios sabían que el universo está hecho de frecuencias y que la palabra pronunciada con pureza podía mover la materia. En sus templos, ciencia y fe eran lo mismo. Medir era orar, orar era conocer. Más al este, en la India milenaria, los sabios del Rig Veda describían la estructura del átomo y el origen del cosmos miles de años antes de que la física cuántica naciera. Hablaron de partículas invisibles que bailaban al ritmo de una energía primordial y enseñaron que el universo entero vibra con el sonido Om, la nota del Creador. No eran metáforas, eran intuiciones que hoy la ciencia empieza a confirmar. El vacío no está vacío, contiene toda la potencia de la creación. Lo que los antiguos llamaban espíritu, la física moderna llama campo cuántico. En la meseta de Giza, en las montañas de los Andes o en los templos de Angkor Wat, el mensaje es el mismo. El conocimiento verdadero no se acumula, se recuerda. Cada civilización fue una manifestación de una misma inteligencia universal que se expresa a través de distintas culturas y épocas. Por eso las pirámides aparecen en Egipto, en México, en Camboya, en China, como si la tierra misma repitiera una forma sagrada para recordarnos su equilibrio. El triángulo que asciende hacia el cielo es símbolo del ascenso del alma. La piedra apunta al infinito. La base representa la materia. Entre ambas dimensiones se encuentra el ser humano, puente entre la tierra y el Creador. Los pueblos del altiplano andino entendían esa conexión. Para los incas, la montaña era un ser vivo, el Apu, espíritu guardián que observaba desde las alturas. Construyeron Machu Picchu con un respeto tan profundo que las rocas no fueron cortadas, sino persuadidas. Cada piedra encaja con la otra como si el constructor hubiese pedido permiso a la montaña antes de tocarla. Su ingeniería, aparentemente primitiva, resiste terremotos que destruyen ciudades modernas, tal vez porque fue erigida con amor. Y el amor, cuando se hace estructura, se vuelve indestructible. En la antigua Sumeria, los primeros astrónomos registraron con precisión el movimiento de los planetas. Su calendario era tan exacto que los cálculos modernos solo difieren por segundos. ¿De dónde vino ese conocimiento? Ellos respondían con naturalidad de los que descendieron del cielo. Los Anunnaki de las tablillas podían ser dioses, maestros o metáforas de una sabiduría venida del cosmos. Sea cual sea la interpretación, el mensaje permanece. La humanidad fue guiada. No por casualidad, sino por diseño divino. Las culturas mesoamericanas también hablaron del regreso de la luz. Para los mayas, el tiempo no era una línea, sino una espiral de soles. Cada sol representaba una civilización, un ciclo de aprendizaje. Cuando uno terminaba, el siguiente comenzaba con un nuevo nivel de conciencia. El fin del calendario maya no era una profecía de destrucción, sino de despertar. Un cambio de frecuencia en el corazón de la humanidad. Y eso, precisamente, está ocurriendo ahora. La ciencia moderna observa el universo con telescopios. Los antiguos lo observaban con el alma. Ellos sabían que las estrellas no están solo afuera, sino también dentro del hombre. Como es arriba, es abajo, decían los hermetistas egipcios. El cuerpo humano, con sus corrientes eléctricas, sus órbitas celulares y su respiración rítmica, es un reflejo del cosmos. El macrocosmos y el microcosmos son uno. Por eso los templos estaban construidos según proporciones humanas.
Eran cuerpos de piedra donde el alma colectiva podía habitar. Las huellas de esa sabiduría están por todas partes. En las mandalas de Oriente, en las catedrales góticas que imitan la forma del árbol, en las líneas de Nazca que dibujan el mapa del cielo sobre la tierra. El mensaje es insistente. El conocimiento de la creación no pertenece a una era, sino a la conciencia que despierta en cada era. Quizás las civilizaciones antiguas no desaparecieron por completo. Quizás se retiraron cuando comprendieron que la sabiduría no podía imponerse, solo ser recordada. Sus templos, sus mitos, sus códices, fueron semillas dejadas en el tiempo. Y cada vez que la humanidad se extravía en el ruido, esas semillas germinan otra vez. Por eso hoy, mientras los satélites giran alrededor del planeta, volvemos a hablar de energía, de vibración, de unidad. Volvemos a las palabras de los antiguos sin saber que son nuestras propias palabras olvidadas. Las pirámides, los zigurats, los obeliscos, los menires. Todas esas piedras apuntan hacia arriba, pero también hacia adentro. Son mapas del alma. Nos recuerdan que el camino a Dios no se encuentra en el cielo exterior, sino en el interior del corazón humano. La verdadera tecnología de los antiguos era espiritual. Sabían transformar la conciencia. Esa es la ciencia que el tiempo no pudo borrar. Cuando observamos las civilizaciones antiguas con la mirada tranquila, sin el filtro de la superioridad moderna, algo dentro de nosotros se despierta. Sentimos una familiaridad, un reconocimiento. No se trata solo de admirar su arte o su arquitectura, sino de percibir una resonancia profunda, como si una parte olvidada de nuestra alma recordara haber estado allí. Es la memoria espiritual de la humanidad, la misma que viaja a través de los siglos esperando ser comprendida. Cada cultura dejó una clave. Los egipcios nos enseñaron la armonía entre cielo y tierra. Los mayas, el ritmo cíclico del tiempo. Los sumerios, la conexión con los seres estelares. Los hindúes, la vibración sagrada del sonido primordial. Los incas, el respeto a la naturaleza como ser vivo. Juntas forman un mapa, y ese mapa no apunta a un lugar físico, sino a un estado de conciencia. En todos los templos del mundo antiguo, los muros guardan la misma lección. El ser humano no está separado del universo. El sol no era un dios distante, era el símbolo del espíritu que habita en cada corazón. Por eso lo adoraban, no como ídolo, sino como espejo. Ellos sabían que mientras la luz interior y la luz exterior permanecieran unidas, la vida se mantendría en equilibrio. Cuando el alma humana se aleja de esa comprensión, la oscuridad vuelve. Por eso las eras cambian, los imperios caen y los ciclos reinician. La ciencia moderna, poco a poco, comienza a redescubrir lo que las civilizaciones antiguas ya sabían. Los físicos hablan de resonancia, de campos de energía, de frecuencias que conectan toda la materia. Los antiguos lo llamaban espíritu, éter, prana, chi. El lenguaje cambia, pero la verdad permanece. Todo vibra, todo está vivo, todo está conectado. Y en esa red invisible, la conciencia humana actúa como un puente. Transforma la energía del universo en experiencia, en aprendizaje, en amor. Los templos, las pirámides y los alineamientos megalíticos no eran simples centros de culto, sino instrumentos para recordar esa conexión. Eran lugares donde el hombre podía afinar su vibración con la del cosmos. Las formas geométricas, los ángulos, las orientaciones solares, los sonidos que resonaban entre los muros. Todo estaba diseñado para un propósito: elevar la mente hasta que pudiera escuchar el silencio de Dios. No buscaban el poder material, buscaban la comunión. Hoy, en un mundo lleno de ruido, esa sabiduría parece más necesaria que nunca. Nos rodean máquinas que amplifican nuestra voz, pero hemos olvidado cómo escuchar. Los antiguos sabían que el silencio era una puerta. Por eso sus templos no estaban llenos de palabras, sino de ecos. Cada piedra guardaba una frecuencia,
una nota de una música universal que aún vibra bajo nuestros pies. Cuando un arqueólogo entra en una tumba antigua y siente escalofríos, no es por la humedad ni por el misterio, es porque su alma reconoce el lugar. El cuerpo olvida, pero el espíritu recuerda. Y en cada descubrimiento, en cada símbolo descifrado, una parte de esa memoria regresa. Así, poco a poco, la humanidad va recuperando lo que perdió. No porque el pasado sea mejor, sino porque en él está escrita la semilla del futuro. Las tradiciones espirituales dicen que el conocimiento no desaparece, se esconde dentro del alma colectiva, hasta que llega el momento de florecer. Quizás por eso, en esta era tecnológica, comenzamos a interesarnos otra vez por la meditación, por la energía, por los ritmos naturales. Sin darnos cuenta, estamos retomando el hilo de esa antigua sabiduría. El ser humano moderno, rodeado de pantallas y circuitos, vuelve a buscar lo que los antiguos conocían sin microscopios ni telescopios: la unidad de todas las cosas. Las civilizaciones antiguas no solo dejaron templos, dejaron advertencias. En los mitos del diluvio, en las historias de cataclismos, en las leyendas de Atlántida o Lemuria, hay un mensaje recurrente. Cuando el conocimiento se separa del amor, la creación se disuelve para comenzar de nuevo. Esa es la lección que el tiempo no borró. Y tal vez sea también la respuesta a nuestra pregunta inicial. No hemos avanzado más porque la sabiduría debe despertar junto con la tecnología. El universo no confía su fuego a quien aún no sabe cuidar la llama. Mirar el pasado con humildad es mirar al espejo de lo divino. Porque los antiguos no eran primitivos, eran conscientes. Vivían en diálogo constante con la naturaleza. Sabían leer los mensajes del viento, del agua, del movimiento de las estrellas. No veían el mundo como un recurso, sino como un ser sagrado. Esa conciencia era su verdadera ciencia, la que mantenía el equilibrio del planeta. Y ahora, tras siglos de olvido, esa conciencia vuelve a despertar en nosotros. Cuando encendemos una luz eléctrica, repetimos un gesto ancestral: recrear el amanecer. Cuando observamos las galaxias con telescopios, continuamos la labor de los sacerdotes astrónomos de Sumeria y Egipto. Y cuando buscamos el origen de la vida en los laboratorios, seguimos la misma pregunta que resonaba en los templos antiguos: ¿de dónde venimos? La diferencia es que ahora tenemos la oportunidad de responder con humildad, no con orgullo. Porque ya no se trata de dominar la creación, sino de comprenderla. Quizás las civilizaciones antiguas no desaparecieron realmente, sino que se transformaron en nosotros. Su sabiduría vive en nuestros genes, en nuestras intuiciones, en el anhelo que sentimos cuando miramos las estrellas. Somos la continuación de una historia cósmica que nunca se detuvo. Cada cultura fue un capítulo, cada era, una página escrita con luz. Y nosotros, los hijos del presente, sostenemos la pluma del tiempo. La ciencia moderna puede calcular la edad del universo, pero el alma humana aún busca su propósito. Por eso, cuando contemplamos las ruinas antiguas, no estamos mirando el pasado, estamos viendo nuestro reflejo. Las piedras nos observan. Ellas han visto civilizaciones nacer, florecer y caer, y saben que todo regresa. El polvo que cubrió sus templos será el mismo polvo que un día cubra los nuestros. Pero también saben que lo esencial nunca muere, porque el espíritu, como la energía, solo cambia de forma. Esa es la sabiduría que el tiempo no pudo borrar, que el progreso sin amor se convierte en ruina, que el conocimiento sin humildad se convierte en ceguera, y que el alma, por más que olvide, siempre encuentra el camino de regreso a la luz. Hoy, la humanidad vuelve a escuchar la voz de sus ancestros, no en palabras, sino en vibraciones. El viento que recorre las pirámides, el sol que toca los monolitos, la lluvia que limpia las piedras antiguas, todo canta la misma melodía: recuerda quién eres. Y cuando lo recordemos del todo, sabremos que nunca fuimos una civilización atrasada, sino una conciencia en pausa,
esperando el momento de despertar y volver a mirar el cielo con los ojos del alma. La noche se extiende sobre el planeta como un manto de terciopelo. Millones de luces parpadean desde las ciudades, imitaciones frágiles de las estrellas, y mientras la humanidad duerme, la Tierra gira, silenciosa, respirando con un ritmo que solo el alma puede escuchar. Todo parece tranquilo, pero en el fondo del tiempo algo se mueve, una conciencia que despierta. Hemos recorrido un largo camino para llegar aquí, de las cavernas a los templos, de los templos a las máquinas, de las máquinas al pensamiento digital. Cada paso fue un intento de recordar quiénes somos. Y aunque parezca que nos alejamos del origen, cada búsqueda nos acerca más a él, porque no hay trayecto sin retorno. El círculo del tiempo siempre conduce al mismo punto, el corazón. Cuando el alma recuerda su origen, la historia se disuelve. Los siglos dejan de ser distancia y se vuelven espejo. Comprendemos que todo lo que vivimos, las guerras, los descubrimientos, las caídas, los amores, fueron estaciones del mismo viaje, el viaje de la conciencia hacia la luz. Y en ese instante, la pregunta inicial se transforma. Ya no nos inquieta por qué nuestra tecnología no es más avanzada, sino cómo podemos usarla para servir al amor. La humanidad se encuentra al borde de un cambio profundo. No es un salto material, sino interior. Los signos están por todas partes. La necesidad de silencio, el cansancio del exceso, el anhelo de sencillez. Cada vez más personas se detienen, respiran, buscan sentido, como si una voz invisible les susurrara que el progreso sin propósito es solo ruido, y que la verdadera evolución consiste en recordar la armonía que sostiene al universo. Quizás ese sea el motivo por el cual la creación parece ralentizar nuestros pasos, para darnos tiempo de entender. El Creador no desea nuestra perfección técnica, sino nuestra comprensión espiritual. El universo no exige velocidad, exige conciencia, porque solo cuando el conocimiento y el amor caminan juntos, la luz puede expandirse sin destruir, y ese equilibrio, esa unión, es la meta hacia la cual todo se mueve. Imagina por un momento que pudieras observar la Tierra desde fuera, desde el silencio cósmico. Verías un punto azul girando en la oscuridad, envuelto por nubes que respiran, cruzado por mares que palpitan como venas luminosas. Allí, millones de almas sueñan, sufren, aman y aprenden. Y entre ellas, una chispa, la tuya, brilla, buscando sentido. Ese pequeño resplandor es parte de una inmensa constelación de conciencia que crece día a día. Esa es la humanidad vista desde el alma. Un solo ser aprendiendo a amarse a sí mismo. Los antiguos lo sabían. Por eso sus templos miraban al cielo, no para pedir, sino para recordar. Sabían que la divinidad no está lejos, sino dentro. Conócete a ti mismo y conocerás al universo, decían los sabios de Delfos. Esa frase, grabada en piedra, era un eco de una verdad eterna. Cuando el alma se mira con honestidad, ve el rostro de Dios. La ciencia moderna, en su lenguaje preciso, comienza a tocar esa frontera. Los físicos hablan de campos unificados, los astrónomos de universos múltiples, los biólogos de una inteligencia que organiza la vida. Sin nombrarlo, están describiendo al Creador, porque todo orden proviene de una mente que ama. Y cuando la mente humana se abre a esa posibilidad, algo cambia. La razón deja de ser un muro y se convierte en puente. Quizás por eso la humanidad, en este momento, siente tanta nostalgia. No es nostalgia de un lugar, sino de una frecuencia. Extrañamos el tiempo en que vivíamos en comunión con la creación, cuando cada amanecer era una oración y cada acto un ritual. Esa nostalgia es el alma llamando a casa. Y la casa no está en el pasado ni en las estrellas, sino en el interior del ser. El alma recuerda su origen cada vez que elige amar en lugar de temer, cada vez que perdona, que ayuda, que contempla la belleza sin pedir nada.
En esos instantes, el tiempo se detiene y la eternidad se asoma, porque el amor no pertenece al calendario, pertenece al infinito, y cada gesto de bondad que realizamos se inscribe en esa dimensión que ninguna máquina puede medir. La tecnología puede conectar cuerpos, pero solo el amor conecta almas. La ciencia puede explicar el cómo, pero solo la fe comprende el por qué. Ambas son necesarias, como el ala derecha y la izquierda de un mismo vuelo. Y cuando aprendamos a volar con ambas, el cielo se abrirá sin límites. Entonces entenderemos que no necesitamos conquistar el universo. Ya habitamos en él. Somos su conciencia viva. El alma que recuerda su origen ya no busca dominar, busca servir. Ya no pregunta ¿qué puedo obtener?, sino ¿qué puedo ofrecer? Porque comprende que todo lo que entrega vuelve multiplicado. Así, la evolución se convierte en gratitud y la historia humana en una oración interminable pronunciada por millones de voces. Cada civilización que cayó fue una página. Cada alma que despierta es una palabra nueva en el libro de la creación. Nada se pierde. El polvo de las ruinas se transforma en la arcilla de un nuevo comienzo. La memoria del universo no olvida, espera. Y ahora, después de tantos ciclos, esa memoria comienza a florecer otra vez. Quizás el propósito de este tiempo no sea avanzar más rápido, sino más profundo. Descender al corazón de la materia hasta encontrar la luz que la sostiene. Porque en el centro de cada átomo, de cada estrella, de cada alma, late la misma esencia, el aliento de Dios. Cuando la humanidad lo comprenda, la separación terminará. Ya no habrá ciencia sin espiritualidad, ni fe sin comprensión. Solo quedará la unidad, la gran sinfonía que todo lo abarca. Y en esa unidad, el tiempo dejará de tener poder. El pasado se volverá gratitud, el futuro confianza y el presente eternidad. El alma, al recordar su origen, sabrá que nunca estuvo perdida, que cada caída fue una enseñanza y que cada sombra fue una invitación a mirar la luz. Cuando el alma recuerda, el mundo se vuelve ligero. El ruido que antes atormentaba se convierte en música, la prisa en respiración, el dolor en maestro. Nada se pierde, nada se malgasta. Incluso los momentos más duros revelan su propósito cuando se miran con los ojos del espíritu. El tiempo, entonces, deja de ser una línea que nos empuja y se transforma en un círculo que nos abraza. Cada amanecer es una oportunidad para volver a empezar, no como un intento de huir del pasado, sino como un acto de reconciliación. Reconciliarse con la vida, con los demás, con uno mismo, es el gesto más sagrado, porque el universo no busca perfección, busca armonía, y la armonía surge cuando todas las notas, incluso las disonantes, encuentran su lugar en la melodía del amor. El alma que despierta comienza a ver a Dios en todas las cosas, en la mirada de un niño, en la voz del viento, en la danza silenciosa de las hojas al caer. Nada es casualidad, nada está vacío. Cada partícula de la creación contiene la chispa del Creador. Y cuando comprendemos eso, la vida entera se convierte en oración. Caminar es orar, respirar es orar, amar es orar. Quizás el sentido de todo este viaje no era llegar más lejos, sino recordar más profundamente. La humanidad, con su ciencia y su tecnología, ha aprendido a dominar la materia, pero ahora debe aprender a cuidar el alma, porque la verdadera evolución no consiste en crear máquinas que piensen, sino en crear corazones que comprendan. Cuando la mente se une al espíritu, el conocimiento se vuelve sabiduría, y la sabiduría es el lenguaje con el que el universo se comunica con Dios. El progreso humano no es un accidente. Cada descubrimiento, cada caída, cada despertar, está guiado por una inteligencia mayor que todo lo abarca. Podemos llamarla conciencia universal, campo cuántico, espíritu, amor, pero su esencia es siempre la misma.
una energía que crea, sostiene y transforma sin descanso. Esa energía no está fuera de nosotros, es lo que somos. El alma no viaja hacia Dios. Recuerda que nunca se separó de Él. Por eso, cuando miramos el cielo nocturno, sentimos algo indescriptible. No es solo belleza, es pertenencia. El brillo de las estrellas no nos llega desde el pasado. Nos recuerda que siempre hemos sido luz. Somos polvo de estrellas, sí, pero también somos el soplo que las encendió. Cada átomo de nuestro cuerpo ha vivido en soles antiguos. Y cada pensamiento que emitimos viaja hacia el universo, modelando realidades. Así de sagrada es la conciencia humana. Es la voz de la creación hablándose a sí misma. Los antiguos lo intuían cuando decían, todo está vivo. Las montañas respiran, los ríos cantan, las piedras recuerdan. La tierra no es un objeto, es un ser que nos acoge, que nos enseña con sus estaciones, que nos perdona con sus lluvias. Y aunque la humanidad haya olvidado por un tiempo su papel, el planeta sigue esperando, paciente, nuestro regreso al equilibrio. Porque el alma de la tierra y el alma del hombre son una sola. Cuando comprendamos esto, el sentido de la historia cambiará para siempre. Ya no veremos los siglos como una escalera hacia el poder, sino como un ciclo hacia la comprensión. No buscaremos conquistar el universo, sino comprenderlo. Y la ciencia dejará de ser un esfuerzo por dominar la materia para convertirse en un arte de escucharla. La tecnología, guiada por la compasión, será la extensión del alma y no del ego. Y entonces, finalmente, el conocimiento volverá a ser sagrado. Quizás ese sea el destino del ser humano, convertirse en conciencia creadora. No para reemplazar a Dios, sino para reflejarlo con amor. Cada invento inspirado, cada obra de arte, cada gesto de bondad, es una forma en la que el Creador se experimenta a través de nosotros. Somos sus manos, sus ojos, su voz. Y el universo, vasto e interminable, es el lienzo donde su amor se despliega. El alma que recuerda su origen ya no teme a la muerte. Entiende que el final es solo otra forma del principio, que nacer, vivir y morir son movimientos de una misma respiración. El cuerpo se disuelve, la conciencia continúa. Nada se extingue, todo se transforma. La eternidad no está después, está ahora. Cada instante contiene el todo. Cada ser es una puerta hacia lo infinito. Por eso, al cerrar los ojos, sentimos paz, porque en lo más profundo de nuestro silencio, sabemos que nunca hemos estado solos. Cada oración, cada lágrima, cada suspiro ha sido escuchado por el universo. Y ese universo, que parece tan inmenso y lejano, vive dentro de nosotros. Somos su reflejo, su eco, su recuerdo. El tiempo que tanto nos confundió termina revelando su secreto. No era un enemigo, sino un maestro. Nos enseñó la paciencia, la humildad, la fe. Y ahora que la lección se completa, podemos descansar en la certeza de que todo fue perfecto. Incluso lo que dolió tenía propósito. Incluso lo que perdimos nos llevó de regreso al amor. Mira el horizonte. El sol vuelve a levantarse. Su luz toca las montañas, los mares, las ciudades y también a ti. Esa luz no viene de lejos, viene del mismo lugar del que viniste tú, porque el alma humana y el amanecer comparten el mismo origen, el corazón de Dios. Y cuando la humanidad lo recuerde plenamente, la historia habrá cumplido su ciclo. Ya no habrá preguntas, solo gratitud. Ya no habrá separación, solo unidad. Entonces la ciencia será oración, la energía será conciencia y la tecnología, compasión en movimiento. El progreso ya no se medirá en velocidad, sino en amor. Y la tierra, después de milenios de espera, respirará en paz. Cuando el alma recuerda su origen, el universo sonríe, porque ha encontrado en nosotros el espejo perfecto de su propia luz. Y esa luz
que nunca se apaga, seguirá brillando más allá del tiempo, recordándonos una y otra vez que fuimos creados no para dominar, sino para amar.